Muy bien, para saber en qué punto de la historia nos encontramos, pues tenemos aquí al profesor Eric de la Fuente, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, que vivió en Ucrania, que conoce perfectamente la zona, habla ruso, o sea, es alguien de verdad autorizado. Muchísimas gracias por ayudarnos a nosotros desde nuestra ignorancia a tratar de entender. Y la primera pregunta sería, profesor, si de verdad se puede predecir a corto plazo hacia dónde vamos. Buenas noches, Buenas gracias por invitarme. Mira, este yo creo que es el proceso que ya ha comenzado, ya había comenzado, hoy se anunció por la conversación con Putin, pero ya llevan en conversaciones, yo digo varios meses, porque es un proceso complicado y ahora te explico por qué. Por un lado, y te cuento que yo a finales de octubre estuve en Ucrania 3 semanas y ya se estaba conversando de cuáles eran opciones de poder, que podrían ser puntos para negociar, especialmente previstas si ganaba el presidente Trump, que quería empujar este tema de la paz y que todo el mundo creo que quiere. ¿Cuál es la complicación aquí y cuáles son los temas más complejos? Por un lado, Ucrania ya le había dejado bastante claro al presidente Trump, inclusive antes que tomara posesión, en el tiempo de transición, después de las elecciones, que ellos estaban dispuestos, y esto ocurrió cuando el presidente Trump fue a Notre Dame, allá en Francia, a ceder ese territorio, que es una concesión grandísima para Zelensky, para los ucranianos. ¿A ceder qué? A ceder el territorio que los rusos han tomado, que han tomado en el Donbass, y no solo el Donbass, parte de Zaporilla, de Gerson. ¿Zaporilla con la planta nuclear incluida? De hecho, es interesante, es la planta nuclear, la tienen los rusos, la ciudad no la tienen, igual que en Gerson, tienen gran parte de la provincia, pero no tienen la ciudad tampoco. Para entender, antes del 2022, los rusos habían tomado Crimea y parte del Donbass en el 2014, y esa guerra estaba andando. Desde el 2022 han tomado toda una parte del Mar Negro, que tenían una gran parte de la costa, una parte en Zaporilla, otra en Gerson, esas son provincias, ¿no? Le dicen Oblast, allá, y parte del Donbass. Esto los ucranianos retomaron parte de su territorio. Recuerda, los rusos tomaron mucho más, ellos retomaron parte, pero ya ha llegado a un punto donde los ucranianos se han dado cuenta que por un lado los rusos no han podido avanzar mucho más, han avanzado un poquito, pero ellos tampoco pueden sacar a los rusos de donde están. Están en un tipo de congelado. No está congelado el conflicto, está muy ardiente, pero que no se mueve mucho. Y los ucranianos le han dicho al presidente Trump, bueno, mira, esta es la concesión más grande porque Zelensky había dicho se va a tomar toda Ucrania, etcétera, de vuelta van a retomarlo, a cambio de que tengan algún tipo de seguridad de que Rusia no invada en 3 meses, en 6 meses, en un año. Después surgió el tema de la OTAN y poco a poco Estados Unidos le dejó saber a Ucrania, de nuevo, esto viene pasando varios meses, lo que dijo hoy el secretario de Defensa, Peter Hegseth, que Ucrania no va a entrar en la OTAN. Pero eso ya era a secreto, de voz alta, en las conversaciones que yo he estado al tanto, ¿no? El tema fundamental, entonces esas son 2 grandes concesiones del lado de Ucrania, ceder el territorio y la OTAN. La cuestión es, ¿a cambio de qué? Y lo que Ucrania dice es que no pueden confiar en cualquier tratado por papel, porque Putin ha roto varios tratados que han existido, que tienen que haber tropas para proteger a Ucrania, una tropa de tipo de paz, y también se había dejado claro que esas tropas no incluirían tropas americanas, serían tropas probablemente de Europa o de otros países. Vamos a ver lo que dijo Trump hoy al respecto. Adelante. No, we had a great call, and it lasted for a long time, over an hour this morning. I also had with President Zelensky a very good call after that. And I think we're on the way to getting peace. I think President Putin wants peace, and President Zelensky wants peace, and I want peace. I just want to see people stop getting killed. I'll be dealing with President Putin largely on the phone, and we ultimately expect to meet. In fact, we expect that he'll come here, and I'll go there, and we're going to meet also probably in Saudi Arabia. The first time we'll meet in Saudi Arabia, see if we can get something done. But we want to end that war. That war is a disaster. Bueno, aquí hay un contraste entre la gran información que ofrece Trump y la poca información que ofrece Putin. Aquí Trump habla de lugares y todo. ¿Cómo ves el actuar de Trump? A ver, primero tu punto de información. Yo creo que
que Putin, desde el principio, ha sabido hablar el lenguaje de Trump. De usar sentido común, de querer hacer paz, etcétera, pero realmente no está muy interesado en la paz que está pensando el Occidente. Putin no invadió completa Ucrania y ha perdido cientos de miles de hombres para tomar parte de Zaporilla y de Jersón, que son unas provincias. Él invadió para tumbar al gobierno, para cambiar el gobierno, para decapitar Ucrania, que no lo considera país, y por mucho más. Obviamente se ha empantanado ahí y también sabe que no ha avanzado, y de hecho los ucranianos han tomado un pequeño territorio dentro de Rusia. Eso te iba a preguntar. En esa negociación, porque parecía que los ucranianos querían tener parte de territorio ruso para poderlo poner en la mesa de negociación, ¿tiene un valor geopolítico ese pequeño territorio? Tiene un valor y te digo por qué. Los ucranianos tomaron parte de esa región de Kursk, que está en la frontera. Los rusos han retomado parte, ahí es donde mandaron los coreanos del norte, que fueron sacados repentinamente, completo, ¿no? Ahora podemos también hablar de qué puede querer decir eso. Y mantienen un poco territorio, pero mantienen territorio. Y es simbólico porque es territorio dentro de Rusia, ¿no? Entonces, en algún tipo de... Y parte de los ucranianos hicieron eso para levantar la moral, para decir que estaban en la ofensiva, pero a la hora de negociar, tratar de retomar algún territorio que tienen los rusos dentro de Ucrania, porque aunque es poco el que tienen dentro de Rusia, es como que como Putin va a llegar a un acuerdo y dejar territorio ruso dentro de manos ucranianas. Sería para la población rusa algo muy, muy difícil de entender. Pero yo creo que Putin está jugando el juego de entender hasta qué punto Estados Unidos está dispuesto a ceder, a no respaldar Ucrania. Yo no creo que él va para negociar y ya salimos con un tratado de paz. No, yo creo que Putin, su objetivo, no creo que ha cambiado porque llegó el presidente Trump y dijo, vamos a hacer paz. Putin siempre ha dicho, yo quiero hacer paz, pero bajo sus propios términos, y todavía dijeron hoy que querían hacer paz bajo sus propios términos. O sea, que tú no crees que esto va a ser tan coser y cantar, como dicen, esto no va a ser tan yo fácil. Creo que no ha sido ni coser y cantar, yo creo que están negociando, como yo te digo, esta negociación no empezó hoy ni esta semana, llevan desde noviembre conversando esto. Hay muchas conversaciones que se han llevado a cabo. Creo que el tema más grande es que, como te digo, las concesiones más grandes de Ucrania, ya Ucrania las ha puesto en la mesa y es porque Estados Unidos le ha dicho, bueno, a lo mejor no va a haber más ayuda si no concede. De hecho, Zelensky dijo que la Unión Europea no tenía la capacidad de sustituir la ayuda norteamericana. Y entonces, el tema principal aquí es que si él cede territorio, eso no es muy popular dentro de Ucrania, es importante entender. Eso te iba a decir, tú que estuviste ahí en noviembre. El pueblo, la gente en la calle que han levantado la moral, el patriotismo, el sentimiento nacionalista, a pesar de que tienen una cantidad de muertos tremenda, ¿qué están dispuestos a perdonarle a Zelensky y qué no? Aquí el problema es que es un problema muy complicado, porque cuando hablé con muchísimos, estuve ahí 3 semanas con gente de todas partes. Cuando hablas desde el punto de vista pragmático, dicen, bueno, a lo mejor es verdad que no podemos retomar Crimea, que no podemos retomar parte del Donbass, queremos que se acabe la guerra, creo que la gente cree que se acabe la guerra, pero a la misma vez depende con quién hablas, porque lo que pasa no es que cediste un territorio, cediste un territorio con gente. Y la trayectoria rusa es que después que ha tomado territorio y ya se ha empoderado, pues torturan o han tratado muy mal, y imagínate, y todavía están dando el conflicto. Entonces, y también han muerto cientos de miles de ucranianos, y entonces esas familias, pues bueno, se sienten de cierta manera, esto no es muy popular. Lo que pasa es que tampoco es popular ir para el frente. Ya todos los valientes estaban en el frente y mucha de la gente... Sí, la gente ve que en el frente te mueres de verdad. Porque hay muchos muertos. Entonces, ese gran ímpetu al principio, pues bueno, la gente ahora pues los reclutan ofreciéndoles mucho dinero o agarrándolos en el metro y llevándolos para el frente. ¿Sí? Sí, hay gente que van al metro. A la fuerza. Hubo un concierto de un artista muy popular cuando yo estuve ahí y el sábado y se apareció... los que reclutan se llevaron el domingo, podías entrar, las entradas que eran caras el sábado, el domingo podías... Nadie iba, estaba vacío porque estaban acá. Entonces, eso también es un tema importante. Pero la cuestión que te iba a decir de parte de Rusia es, Rusia no quiere tropas europeas ahí, ni Estados Unidos va a tener porque son de la OTAN. Ahora, Estados Unidos ha dicho, estos no son tropas de la OTAN, son países individuales y la OTAN no los protegería. Es el discurso que hay, pero... Yo mirando desde el punto de vista de Putin, a él no le queda tan claro que va a querer tropas
polacas, francesas, alemanas ahí, y tampoco es muy popular en muchos países de Europa mandar tropas a Ucrania. Claro que sí. Vamos a una pausa. Entonces, ¿qué conversó Zelensky con Trump? Tenemos esa conversación también a la vuelta en boca de Zelensky, que es muy interesante. Ya regresamos. Nos cuenta 3 semanas en Ucrania y entonces mi pregunta es, ¿la vida sigue normal o hay algo que te indique que está bajo guerra? Porque yo veo que en algunos lugares que se está en guerra no te enteras si no lo ves en la televisión. A ver, en Ucrania depende de donde estés en el país. Si estás más hacia el este y el sur, eso es guerra abierta cerca del frente. El frente es muy grande, ¿no? Y ahí hay bombardeos fuertes diariamente en esas partes. Si estás en Kiev... ¿Tú estabas en Kiev? Yo estuve en varias partes. Es diferente donde estaba. Pero cuando estás en Kiev, ¿no? donde la vida es la capital. La capital. Donde la vida es más normal. Es más normal en el occidente del país, cerca a Polonia, donde no hay tanto conflicto. Pero en Kiev, por ejemplo, no es normal, pero lo han normalizado. ¿Qué pasa? Tú sales por la mañana y la gente está yendo a la escuela, los niños, al trabajo, la gente, y la gente va a almorzar a un restaurante y todo el tema. Después todas las noches eres bombardeado. Los bombardeos no solo son por la noche, pero normalmente son todas las noches. Yo estuve 3 semanas y nos bombardearon todas las noches. Y con las sirenas andando, con las alertas. ¿Cómo te enteras que está...? ¿Cómo te enteras? Porque uno tiene en el teléfono un app que lo puedes tener en ucraniano, en ruso, en inglés, te lo puedo poner. Sí, ¿no? Y entonces tú estás durmiendo o intentando dormir y esto suena. Y suena algo así. Y oye lo que te dice, esto es en inglés, ¿no? A ver. Fíjatelo ahí. Attention. Air raid alert. Proceed to the nearest shelter. Don't be careless. Your overconfidence is your weakness. O sea, básicamente te dice, viene un ataque, ya la gente no esté tan confiado, vete al refugio. Y si viene un misil más grande, entonces te mandan algo más. Attention. Increased air threat in your area. Quiere decir... Proceed to the nearest shelter. ¿Quiere decir? Déjalo ver. ¿Cómo es? Bueno, eso básicamente... ¿Eso qué te indica? ¿Un misil más grande? Claro. Attention. Increased air threat in your area. Proceed to the nearest shelter. Quiere decir que el ataque es mayor, entonces... Al refugio más cercano. Claro, y tú tienes un app que te dice, bueno, ¿Y qué hiciste cuando vienen cohetes? te aparece? Bueno, la primera noche La primera noche, ya yo he estado ahí antes, tampoco, pero bueno, llegas por primera vez, la primera noche empiezas a... Y esto suena a la medianoche, a la 1 de la mañana, a las 2:30, a las 3:30, y después tú oyes las defensas antiaéreas, ¿no? Entonces tú vas al refugio la primera noche. Y a lo mejor vas al refugio la segunda noche. Y después que te has despertado 10, 12 veces, has escuchado cañonazos y subes para abajo y tienes que trabajar el próximo día, pues bueno, llamas a tu familia aquí y le dices, mira, te voy a decir la verdad, no voy a bajar más al refugio. ¿De verdad? Claro. Entonces los ucranianos, la mayoría, no van al refugio. ¿No? Si viene un misil balístico, ¿no? Uno grande, sí, porque se puede caer en cualquier parte. ¿Y cómo sabes que es un misil balístico? Porque hay otro tipo de anuncios. Y estás viendo en el app, más o menos. Hay apps, yo también tenía acceso a diferentes apps que te decían más o menos qué tipo de... Y en distintos idiomas. Sí, está en ucraniano, está en ruso y con la inteligencia artificial de ahora lo tenemos en inglés. Y entonces la gente se acostumbra a vivir así. Y la gente, es increíble que acostumbrarse es una palabra fuerte, porque obviamente los niños, por ejemplo, una ambulancia le tienen miedo. Entonces eso no es normal. Pero sí, porque te dicen, bueno, llevamos 3 años, van a ser 3 años, ¿no? Y cuando tú has sido bombardeado por 3 años, pues bueno, estás... que te quedas durmiendo, tú dices... Sí, te quedas, no sé si durmiendo, no puedes dormir con todas las sirenas andando y hay gente que apaga el teléfono. Sí, porque dice no. Ahora, y eso es en Kiev. Si te vas a otra parte, por ejemplo... Hay que tomárselo más en serio. No solo te lo hacen tomar más en serio porque no tienes otra. Por ejemplo, hay un toque de queda. Ajá. Y el toque de queda, ya a las 12 de la noche ya no puedes entrar más, no puedes moverte en la ciudad, está el ejército, ¿no? Y yo en una estaba afuera de la ciudad y regresando no llegábamos y nos quedamos en otra pequeña ciudad. Y no casualidad, eso ocurre, cayó un misil importante, de un tamaño importante. Yo pensaba que era en mi cuarto, pero cuando me levanté me dijeron que era como 40 kilómetros, no sé, varios kilómetros, pero se siente tan grande. Se siente una cosa fuerte, no sé exactamente. ¿Y está a varios kilómetros? Sí, estaba a varios kilómetros, sin duda. ¿Y se siente en tu cuarto? Se sentía, yo no sé qué nivel, me dijeron que fue uno grande y se sentía. Entonces, así viven.
en gran parte de Ucrania. Y si tú vas a una ciudad como Kharkiv, por ejemplo, que es la segunda ciudad más grande de Ucrania, pero que está muy cerca de la frontera de Rusia, ahí hay bombardeos fuertes diarios por 3 años. En Kiev hay bombardeos bastante, pero en Kiev tienen más defensas aéreas. Igual dan con cohetes y todo. Y la otra cosa es que cuando yo entrevisté a muchos soldados, enfermeros, doctores, de todo, mercenarios, de todo, había de todo. ¿Todavía te responden en ruso o se ha vuelto un idioma repudiado? Bueno, no, depende. Yo, por ejemplo, no hablo muy bien ucraniano, hablo más ruso, entonces, como saben que soy extranjero y que, Claro, y que no hay ningún problema, especialmente en Kiev, ¿no? No hay problema. Claro que la mayoría de la gente está usando ucraniano, gente que habló ruso todo el tiempo. Como el propio Zelensky. Sí, claro, bueno, Zelensky, claro. Zelensky, de hecho, no hablaba ni tan bien ucraniano cuando empezó la guerra. Ahora todos los ucranianos te dicen, ha mejorado su ucraniano, ¿no? Eran personas que estudiaron ucraniano en la escuela, pero hablaban ruso en su casa. Él viene de una ciudad muy étnicamente rusa, como hay muchísimas, y las ciudades más grandes ucranianas. La capital es una mezcla, pero las más grandes ucranianas son étnicamente rusas. Vamos a precisamente a escuchar cómo la versión de Zelensky sobre la conversación con Trump. Adelante. Тривала розмова. Ми обговорили багато нюансів дипломатичних, військових, економічних. І президент Трамп поінформував мене про те, що йому сказав Путін. Віримо, що сили Америки достатньо, щоб разом з нами, разом з усіма партнерами дотиснути Росію і Путіна до миру. Fíjate, yo sé que está hablando ucraniano, no ruso. No, son idiomas diferentes. Sí, no se parece mucho, Se parece y no se parece. A ver, las letras son iguales, ¿no? El cirílico, ¿no? Pero hay palabras que se parecen, obviamente, pero es otro idioma. Yo, por Qué ejemplo, tremendo, ¿no? Porque estaba hablando con una cubana, que nació en Ucrania, de madre ucraniana, padre cubano, que terminó en la base naval de Guantánamo, ahora es abogada y qué sé yo. Dice, cuando yo era niña, todo el mundo hablaba en ruso. Solo los intelectuales, nacionalistas, salvaron el idioma y hoy por hoy es distinto. Ahora, en ese ambiente de nacionalismo, vuelvo a lo mismo, ¿qué está dispuesto no Zelensky? ¿Qué está dispuesto el pueblo ucraniano a ceder? Bueno, yo creo que ya Zelensky ahora lo ha anunciado oficialmente, porque primero sacaron los rumores, etcétera. Yo creo que Crimea la pierden. Bueno, Crimea ya... Desde el 14. Claro. Yo creo que como lo va a ocurrir es que el pueblo ucraniano también es pragmático y sabe que retomar territorio es muy difícil y no tiene los hombres que perderías en eso. Creo que como se va a posicionar es que Zelensky va a decir, no reconocemos que esto es territorio ruso, estamos llegando a un acuerdo para un cese al fuego y para que se acabe este conflicto que Ucrania será en la constitución rusa y en la ucraniana. Claro, y que en el futuro, mira, te lo pongo de una manera, estando en Londres, Crimea, ¿qué quise decir? Estando en Londres, el que fue jefe, el comandante de las tropas ucranianas es el embajador en Londres ahora. Y a él le preguntaron este tema y dijo, respondió de una forma muy filosófica, si tú y yo tenemos un problema, tú estás atacando mi casa y tú te tomas mi jardín, a lo mejor yo no te puedo sacar, a lo mejor llegamos a un acuerdo que tú te quedes en un jardín y espero que nuestros nietos puedan negociar eso diplomáticamente para yo recuperarlo. Y entonces lo que Zelensky, entiendo de lo que sea allí, de lo con que he hablado, creo que anunciarán de que no se reconoce, que esperan recuperarlo diplomáticamente en un futuro, etcétera, y para poder, no que lo han cedido, sino es que lo tienes ahora para llegar a un acuerdo de paz, los ucranianos también quieren paz, porque son los que están siendo destrozados diariamente. Después es muy importante esto. La vida, eso que te digo, la vida es muy difícil y fuera de Kiev es muy difícil, no hay luz muchas veces. Déjame, antes de ir a la pausa, 2 ideas así en la distancia y que tú me digas si están cerca o lejos de la realidad. ¿Qué gana Putin si cede territorio? Oye, acabó con su posición interna, se reafirmó en el poder de una manera tremenda gracias a la guerra, al enemigo externo. ¿Qué gana Ucrania, no Zelensky?
el reconocimiento definitivo de que es una nación con una cultura, el renacimiento grande del nacionalismo, y que al final, cuando Rusia se queda con un pedazo, está reconociendo implícitamente, no explícitamente, al país. O sea que ahí pueden ganar los dos, cada uno o no. Está lejos de la verdad eso. Yo lo que he dicho, yo lo veo de otra manera. Yo lo he dicho desde el principio, desde la primera semana, que aquí van a haber dos perdedores. Yo no creo que aquí gana nadie. Yo creo que Rusia, por un lado, está más debilitada que nunca, y mucho vis-a-vis China, vis-a-vis Estados Unidos. Su economía está mala. Claro que puede salir, que tomó territorio, pero ese no era su propósito, ¿no? Y por el lado, el propósito era tomar Ucrania, hacerlo más como Bielorrusia, tener un gobierno títere. Ahora la OTAN está hasta Finlandia. Imagínate si llegan tropas de países europeos estacionados en Ucrania. Y para... Déjame preguntar una cosa. ¿Tenemos un segmento más con el profesor? Sí, porque tiré precipitadamente el tema, pero yo creo que vale la pena. Lo que te voy a decir, Ucrania no mejor. importa lo que salga, es que el país está destrozado. Y por eso yo no puedo pensar que sí, Ucrania sale como nación, está más unida, etcétera, pero el país está destrozado en gran parte. Para mí no es que los dos, que pueden ganar los dos, para mí hay dos perdedores en esta. Vamos a ver qué dice Trump sobre ceder terreno cuando regresemos. ¿Qué dice Trump sobre ese tema que hemos estado discutiendo de ceder territorios? Do you support Zelensky ceding territory or exchanging territory in any agreement to end the war? Well, he's going to have to do what he has to do, but, you know, his poll numbers aren't particularly great, to put it mildly. He's got a country where, you know, it's been savaged and attacked. Eso de que no, sobre la popularidad de Zelensky, ¿es cierto? Bueno, ha caído, todavía es el más popular. Bien, vamos a tener claro. Pero claro, después de 3 años de guerra, es como todo. Ni la guerra no es popular en Rusia como hace pensar Putin. Winston Churchill perdió las elecciones después de ganar la guerra. Y a medida, por cada persona que muere en el frente, hay amigos, hay familias, etcétera, que no hay. Y el problema es que lo que ha hecho Rusia es darle el mensaje que esto puede estar aquí indefinidamente. Que ¿no? es verdad, ¿eh? Entonces yo hablaba con personas que venían del frente, llegaban en el tren, ¿no? Y lo hablaban y decía, mira, si a mí me dicen que tengo que ir a pelear 3 meses más, 6 meses más, Y se acaba. voy para allá. Pero el mensaje es, esto puede durar años. Entonces, tienen familias, yo conozco tantas, todo el mundo conoce a alguien que ha muerto. Yo conozco gente personalmente que han matado, que conocía gente que han matado, conozco mucha gente que le han muerto familiares, familias que, por ejemplo, eran amigos, parejas, y una no quiere que acabe la guerra y el otro, o el esposo está escondido en la casa. Hay hombres que no salen de la casa en Ucrania para no ser reclutados porque le llegó la carta, y hay otros que están peleando en el frente, esas amistades se pierden en el camino. Entonces hay una presión social grande. Dicho eso, obviamente el mejor amigo del nacionalismo ucraniano ahora son los rusos, porque cuando los rusos toman una ciudad, un pueblo, cometen crímenes, cometen torturas. Entonces la gente dice, hay que pelear y hay que seguir peleando. Y para estar claro, Rusia no puede tomar Ucrania. Les cuesta increíble avanzar un poquito. No pueden tomar Ucrania. La idea de Putin es el desgaste, pero de tomar una ciudad grande, si Kharkiv está en la frontera y llevan 3 años... ¿Sin la ayuda norteamericana puede seguir resistiendo Ucrania? Bueno, sin la ayuda norteamericana obviamente no puede resistir de la misma manera, porque obviamente necesita las armas. Pero una cosa que hizo Zelensky muy inteligente es cambiar el discurso. Y el discurso aquí, cuando vienen las elecciones, dice, mira cuánto estamos gastando en Ucrania. Aquí en Estados Unidos. Aquí en Estados Unidos estamos gastando tanto en Ucrania, los ucranianos tienen que ceder, tienen que negociar porque nos cuesta a los contribuyentes norteamericanos. Zelensky lo que ha dicho es, mira, yo estoy dispuesto a negociar de verdad. Voy a ceder las cosas más grandes que puedo ceder, que es territorio, con personas ahí, y es en la entrada de la OTAN. Si el pueblo norteamericano se está gastando dinero es porque Putin no quiere negociar. Putin está diciendo que quiere negociar para no ser visto de esta manera, pero negociar tienes que entregar algo. Y entregar algo, lo que quiere Zelensky es que, y tiene razón, que cese el bombardeo. De que cese el bombardeo y de que haya una garantía de seguridad. Y hoy en día la única garantía de seguridad son tropas internacionales que sean de paz, pero que vengan de diferentes países, porque se firmó un tratado de Budapest, se firmaron 2 tratados de Minsk. Putin no respetó ninguno de esos tratados, los rompió y invadió. Y entonces Zelensky dice, si llegas a cualquier acuerdo ahora con cualquier tratado,
¿qué va a garantizar que Putin no invada en 6 meses? O sea, en un Ucrania año? no podría entrar en la OTAN, pero ¿sí podría entrar en la Unión Europea o tampoco? Mira, hoy se está hablando más de la OTAN, yo creo que, y no va a entrar, yo siempre dije que no iba a entrar. Europa nunca tuvo la intención de que entrara a OTAN y Estados Unidos tampoco, y la OTAN no toma un país que está en guerra, así que desde hace tiempo esto era una conversación y yo creo que Zelensky lo entendía de cierta manera y es ahora una gran concesión que están dando, pero que entendía que no podía entrar a cambio de que hayan tropas de países de la OTAN dentro de Ucrania, pero no como la OTAN. Estados Unidos ha dicho... Pero eso no es un retruécano. Bueno, los Estados Unidos lo que ha dicho es, no, bueno, la diferencia es que vamos a suponer que hay tropas belgas o tropas francesas o polacas. Si hay un encuentro con tropas rusas, porque los rusos invaden el futuro, hoy en día el artículo 5 dice que un ataque con uno u otro, no, todo el mundo tendría No entraría que responder. el artículo 5 No entraría en eso de que tiene que responder todo el mundo, si no serían tropas que están ahí. Dicho eso, para Putin eso sería casi un galletazo, ¿no? De que hubieran tropas. Primero que nada, imagina, se acaba la guerra, tomar ese territorio. La OTAN es más grande. La frontera de la OTAN con Rusia está mayor porque está Finlandia, está Suecia, ¿no? Está andando. El ejército ucraniano es el mejor preparado de Europa, sin duda, ¿no? Además, la guerra de los drones, que no hablamos, el futuro del militar está en los drones. Y los ucranianos han desarrollado sus propios drones, Rusia también ha tenido que responder, y creo que eso es importante. Y a la misma vez hay tropas dentro de Ucrania. Pero Ucrania no puede no tener eso, porque si no, ¿quién defiende a Ucrania en 3 meses o en 6 meses? Entonces, parte de esto. Yo creo que Estados Unidos está dispuesto a dar ayuda, pero sí dijeron que Europa, es muy importante, tiene que poner la mayoría del dinero y de las tropas, y esto es lo que vamos a ver ahora. ¿Es verdad que a Europa le importa a Ucrania? Europa va a tener que poner mucho más dinero, Claro. va a tener que aumentar su presupuesto de defensa, y de verdad, porque Trump no lo va a hacer. Aunque Estados Unidos El ayudaría, factor ¿no? Asia. ¿Qué pasa con los soldados norcoreanos siguen peleando ahí? Es muy interesante y hubo una cobertura muy mínima, pero para mí era una señal de que venía algo de negociaciones. Habían entre 10 y 12 mil soldados ucranianos, la mayoría Norcoreanos. Norcoreanos. La mayoría peleando en esta zona de Kursk, donde estaban recuperando. Es verdad que los ucranianos han matado a bastantes porque no estaban coordinados. Dicen que eran muy valientes. Yo vi hasta un diccionario ucraniano-coreano para poderle decir, ríndete, puedes tener los soldados ucranianos aprendiendo. Y han matado a muchos porque no estaban bien coordinados con los rusos al frente. Pero de repente retiraron todas las tropas norcoreanas. ¿Ah, sí? Todas las tropas norcoreanas. ¿No hay ahora norcoreanos ahí? No hay ahora norcoreanos. Se retiraron todos, dijeron que iban a entrenar. A mí me parece que China está también involucrado en estas negociaciones. Seguro, en estas negociaciones. Y Corea del Norte no hace lo que hizo sin la aprobación de China, que es quien sostiene a Corea del Norte. Y recordemos, los chinos también han ayudado a Rusia y hoy en día, por eso yo te digo, cuando dice ganador, Rusia hoy es el hermano menor de China. Uf. Entonces, ese es Dios el tema. mío. Pero todos los días, aquí estamos hablando de negociaciones. Mira ese dron. ¿Cómo lo...? Pero, Mira, yo hablé hablando de imagínate eso. si ese dron destruye un tanque a una persona. ¿Viste Yo cómo lo lanzó? hablé con muchísimos soldados. Estos son Juan drones Manuel, ucranianos. Juan Manuel, y tú le preguntas a los soldados, cuando tú estás en el frente, ¿qué es lo que más tú temes? No te están diciendo un tanque, no te están diciendo son drones, porque vienen, el sonido del dron dice que llama, y tú no sabes si es un dron que tiene explosivos o uno que está vigilando. Y te No, y paran no sabes si es tuyo o del enemigo. y te lo pueden pagar arriba y mandan muchos hoy en día y hoy los drones iraníes obviamente están de los partes de los rusos, también están desarrollando, los ucranianos han desarrollado mucho. Esta es la guerra de los drones. De hecho, y la ironía es que la flota rusa, que estaba en Crimea todos estos años, ahora que Rusia ha invadido, ha tenido que irse de Porque Crimea. los drones y los drones submarinos. Drones submarinos han explotado barcos rusos que cuestan miles de millones, tanques que cuestan mucho más, y estamos hablando de drones baratos. Ajá. No estamos hablando de drones que son aquí, hay que hacerlo de fuerza especial. No, que mientras más chiquitos han descubierto que mejor. Y han descubierto, entonces pueden hacer mucho, bueno, y eso casi, yo te enseñaba la alarma, ¿no? Para que veas, pero ¿Hay alarma de drones también? bueno, la mayoría son los drones, porque es que vienen en grupo, sí, en vienen grupo. en 10 drones a la vez. Entonces vienen algunos para tratar de distraer las defensas ucranianas, porque si tú no ves, y todos los ataques la mayoría son en la noche.
La mayoría empiezan después de las 10 de la noche y tú ves las luces en el cielo, ¿no? Con la anterior yo salí con un grupo especial para que me enseñara. Pues no creo que es lo más recomendable, pero pues como estaban haciendo. Y claro, muchas veces no saben cuáles son los drones que vienen armados, ¿no? Y tienen que disparar, porque eso sí pueden colarse por medio de las defensas y le dan edificios, inclusive en la capital, en otros lugares, sin duda. Entonces, sí. ¿Qué tiene Trump para presionar a Putin? Bueno, yo creo que si Trump realmente quiere presionar a Putin, tiene varias cosas, no creo que las use todas. Una es la idea de realmente enforzar sanciones, que muchas de las sanciones rusas no se han enforzado. Algunos países del Báltico han dicho que ya se consideran territorio libre de dependencia energética de Rusia. Pero te digo, hubo toda una flota fantasma rusa que todavía llevaba petróleo y gas por todas partes. La India estaba comprando excesos de energía rusa para abastecerse y después revenderlos inclusive en Europa. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer desde ese punto de vista. Sin duda el precio del petróleo, porque él ha sido, como había escasez, subió, ¿no? En cierta manera y lo ayudó. Pero bueno, hay cosas que podría hacer que no las va a hacer. Quitar visas a todos los oligarcas que no puedan visitar Europa, que no puedan tener cuentas en lugares, dinero congelado que tienen los rusos en miles de millones de dólares en bancos estadounidenses y europeos. No creo que los toquen eso, pero tiene. Y la otra cosa es decir, bueno, si no quieres negociar, voy a apoyar más a Ucrania, que tampoco es lo que está diciendo, por eso está haciendo declaraciones, porque a Putin tampoco le conviene que esto sea muy largo, o mucho más largo. Claro, sin la ayuda de Estados Unidos sí, pero de cierta manera la apuesta de Putin es el Occidente. Siempre lo digo, para el Occidente Ucrania no es una prioridad, nunca ha sido una prioridad. Podría haberlo, para Putin es una prioridad. Cuando tú ves lo que ha pasado con Venezuela, la prioridad es devolver a los delincuentes, no la democracia de Venezuela. No sé qué pasará con Cuba. Yo creo que hay que presionar a la administración, los votantes, pues los que votaron precisamente, que es la mayoría del pueblo por Trump, cada uno por sus intereses. El deber no es aplaudir siempre, sino presionar de alguna manera. Creo que está claro que desde el punto de vista cada uno tiene diferentes intereses. Para Rusia, Ucrania sí es la prioridad número uno. Sí. Y por eso ha volcado el país entero a una economía de guerra, a pesar que en Rusia la economía va mal, sí, las carreteras no se están arreglando, no hay hombres tampoco. El problema más grande que tiene Rusia es demográfico. No quiere reclutar en las principales ciudades. Entonces no quiere reclutar en Moscú y San Petersburgo porque lo único que pararía a Putin completamente es sentir que alrededor de él haya peligro a su poder. Claro. Y porque oligarcas y hoy en día todavía se siente todo gira en torno a eso. En control. A Maduro, que su entorno, a Raúl Castro, el entorno. Porque saben que eventualmente al final ese es el objetivo, olvídate. Si mantenerse, al final se incorporarían de nuevo en la comunidad internacional, en las cumbres, etcétera, que hay en muchos países. Ahora, yo creo que los ucranianos todavía tienen mucho que decir porque están dispuestos a pelear. Pero Trump sí tiene que perder, porque si se reúne con Putin de una manera excesivamente amistosa y Putin se burla. Y Putin, la gente piensa que Vladimir Putin no es amigo de Trump y no es amigo de nadie. Entonces él está usando. Ni Trump es amigo de Putin. No, tampoco. Aquí nadie es amigo de esta idea de que hay. Y se van a reunir. Se acabó el querer. Y yo creo que Putin va a estar viendo en estas reuniones uno a uno como un buen agente de ex KGB, dónde está, qué señales tiene para ver. Pero esta idea, esto es una negociación muy difícil, especialmente porque Ucrania no va a ceder sin tener seguridad. Entonces, y a los rusos les sería muy difícil seguir también ahí porque los ucranianos van a pelear así que eso es complicado. Bueno, nada, muchísimas gracias. Una sola pregunta para respuesta breve porque ¿quién tiene mejores cartas sobre la mesa? ¿Zelensky o Putin? Bueno, el problema de Zelensky es que tiene que depender de ayuda externa. Entonces, yo te diría que mejores cartas, por decir cartas, las tiene Putin, ¿no? En el sentido estamos de acuerdo, de que no depende de ayuda exterior, vaya, depende de ayuda, pero tiene para quedarse, y es una dictadura, entonces una dictadura que no tiene prensa, que no tiene oposición política, que a la que tenía la acabado, la de liquidado, pero no es que tenga una gran carta tampoco, simplemente es mejor que cuando tienes tu dinero. Después para el próximo programa, entonces, ¿quién tiene mejor carta, Trump o Putin? Esa sería otra.